Tenemos que aprender más de esta palabra. Así que yo quiero que vaya conmigo, amado hermano, a la epístola de Romanos. Vamos a la epístola de Romanos. Estamos estudiando Romanos, mi amado hermano, y la semana pasada pues tuvimos Romanos capítulo 7, lo terminamos completamente, y ahora, mi amado hermano, pues nos toca Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, mi amado hermano, vamos a leer del 1 hasta donde nos alcance. Yo tenía en mente hasta el 27, mi amado hermano, pero hasta donde el Señor nos lleve. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Si lo tiene, me dice un fuerte amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos viendo a través de la palabra cuánta riqueza tiene esta epístola de Romanos, mi amado hermano. Si tiene Romanos capítulo 8, leemos la palabra del Señor, la leemos juntos. La palabra del Señor dice, escuche hermano, esta es una promesa preciosa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quiero que notes algo, cuántas veces Pablo recalca que andamos en el Espíritu. El 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? No es de él. ¿Qué más dice? El 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El 12, así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? ¿Estos son qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mi hermano, yo me alegro con esto que estoy leyendo. Mire el 18, sigue. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hermano, no son comparables con la obra, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar los manantiales, la manifestación de los hijos de Dios.
porque la creación fue sujetada a vanidad. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperamos? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Palabra de Dios. Vamos a orar, le decimos: Señor, guíanos a través de tu palabra. Señor, que tu palabra sea manifiesta en esta hora. Enséñanos, Señor, qué nos quieres decir a través de esta epístola, Padre. Así como hemos visto que nos has hablado en las epístolas, en los versículos anteriores, Señor, de la epístola de Romanos. Señor, guíanos a toda verdad en tu nombre hoy, Señor Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, si usted ha estado viniendo a los estudios, se ha dado cuenta que poco a poco vamos llegando, lo que es culminando esta carta. Mi amado hermano, vamos avanzando y hoy vamos en el capítulo 8. Y quiero que veamos, mi amado hermano, cómo el apóstol Pablo, me encanta, mi hermano, cómo nos lleva a una palabra que es vida. El apóstol Pablo en este versículo 8 nos lleva, mi amado hermano, a darnos una palabra de vida, porque, mi amado hermano, usted y yo, nosotros estábamos muertos en el pecado, pero viene Pablo, mi amado hermano, y te da esta palabra, esta bomba en el capítulo 8, donde te dice: ahora pues ninguna condenación hay, mi amado hermano, no hay condenación. Pero yo quiero que te fijes en algo, porque dice: para los que están en Cristo Jesús. Si te fijas, en el capítulo 7, en el capítulo anterior, mi amado hermano, el tema era ¿esclavo de quién? Porque por un tiempo, amado hermano, tú y yo éramos esclavos del pecado. Pero en Cristo Jesús, en el capítulo 7, vemos que el apóstol Pablo dice: ya no soy más esclavo del temor, ya no soy esclavo del pecado, tampoco soy esclavo de la ley. Yo ahora soy libre en Cristo Jesús. Amén. ¿En qué somos libres? En Cristo. En Cristo. La palabra es dentro de Cristo. Fuera de Cristo nosotros somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros desórdenes. Somos esclavos, hermano, a quienes servimos. Y si no estamos en Cristo, ¿a quién estamos sirviendo? Es la pregunta. Si no estamos en Cristo, entonces ¿a dónde estamos? Contésteselo usted mismo. Yo quiero que vean, hermano, cómo es de precioso el apóstol Pablo, como le repito en el capítulo 7, dice: era esclavo del pecado, era esclavo de la ley, pero ahora que yo conozco a Cristo, ahora yo soy verdaderamente libre. Ahora yo tengo esa libertad para poder adorar, tengo esa libertad para poder cantarle, tengo la libertad para poder hablar de su palabra. Yo tengo la libertad que solamente me da el Espíritu Santo de Dios. Y por eso el tema, mi hermano, que yo le puse en esta hora, esta palabra de Romanos capítulo 8, es: el Espíritu da vida. Díganle que está la palabra: el Espíritu da vida. El pecado te da muerte. La ley te le pone nombre a ese pecado, y ese pecado te lleva a la muerte. La palabra es clara cuando dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. Y tú sabes cuál es la dádiva de Cristo, cuál es la dádiva de Dios. La dádiva es un regalo, y ese regalo, mi hermano, es la salvación que tú y yo gozamos ahora, después de haber aceptado a Cristo en nuestros corazones. Mira, todos los capítulos anteriores, del 1 al 7,
Pablo ha reprendido a los judíos, Pablo ha exhortado a los gentiles, les ha dicho de que la ley de nada edifica, pero la ley sigue vigente, la ley de Cristo, no la ley de los hombres. Porque ese es el grave error que tenemos nosotros como hijos de Dios, que no seguimos la ley de Dios, sino que nos sujetamos a la ley de los hombres. Y mire, y ponemos más en alto al hombre que más que a Dios. Y por eso Pablo, a lo largo de los primeros 7 capítulos, los reprende y les dice: pero ustedes ya no le sirven al hombre, ustedes no le sirven a la ley, ustedes no le sirven al pecado, ahora ustedes son libres para servirle solamente ¿a quién? A Cristo. Pero yo quiero que vea algo, y esto es lo que a mí me encanta: el Espíritu te da vida, mi amado hermano. El Espíritu de Dios te da vida, y te da vida eterna. Quiero que lo veas, ven conmigo. Capítulo 8, versículo 1. Yo quiero que veas algo. Del 1 al 5, el apóstol Pablo nos suelta esta noticia: que si estamos en Cristo y permanecemos en Él, mi hermano, nos debe de llenar de un gozo, pues ya no hay condenación para nosotros. Eso habla entre el 1 y el 5. Ya no hay condenación. El apóstol Pablo muestra cómo el sacrificio de Jesús en la cruz nos libra de la condenación eterna. Jesús es la única esperanza de gloria, y solo en Él tenemos salvación. Y yo quiero que veas el capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues, ¿cómo comienza Pablo? Ahora pues, como que dice: hey, pone atención. Ahora, para ustedes que han aceptado a Jesús, para ustedes, le dice a los gentiles, que aceptaron el llamado de Cristo y se apartaron de sus otros dioses. Porque recuerden, hermano, que los gentiles adoraban a otros dioses. Los gentiles tenían un montón de dioses. Los griegos tenían sus dioses, los de Corinto tenían sus dioses, los de Éfeso tenían sus dioses, la diosa Diana, la diosa no sé qué, el dios de aquí, el dios de allá, mi amado hermano. Pero el Señor les dice: pero ahora que ustedes han reconocido que solamente aman y siguen a Jesús, ustedes ahora son verdaderamente libres. Y ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay. Hermano, no hay condenación. Mi hermano, tú y yo, dice la palabra, estábamos condenados a las llamas del infierno. Hermano, tú y yo íbamos directo al infierno. Pero diga: gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Cristo vino, murió y resucitó para salvación de nuestros pecados. Y por eso Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que, diga esa palabra, para los que están. ¿Cómo dice Pablo? Ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están. ¿A dónde? En Cristo Jesús. Ahora la palabra están significa permanencia. La palabra están significa dentro de, o adentro de ¿dónde? De Cristo. Ahora pues, dice Pablo, no hay condenación para los que están, para los que permanecen, para los que son guiados, para los que habitan en Cristo Jesús. Ahora le hago una pregunta. Pablo dice bien claro: ninguna condenación hay. Amén. Para los que están. Ahora te pregunto: ¿estás en Cristo Jesús? ¿Estás en Cristo Jesús? ¿O todavía estamos condenados de las garras del pecado? Pastor, pero es que yo peco. Todos pecamos, dice la Biblia. Todos pecamos. Pero tú y yo no practicamos el pecado. Y no me voy a aburrir de decírtelo. Tú y yo no practicamos el pecado. Un hijo de Dios no practica el pecado, porque si practica el pecado, entonces no está en Cristo, entonces está en las garras del pecado. Y dice que el pecado le pertenece al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Entonces, si tú estás todavía en el pecado, entonces tú no estás en Cristo, tú estás como hijo del diablo. La palabra es clara. Pero gózate. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Entonces te quiero dar una noticia muy bella. Ya no estás condenado. Hermano, ya no estamos condenados. Dice la palabra que ahora nosotros estamos, mi amado hermano, destinados al gozo eterno en la presencia del Dios vivo. Yo me gozo, hermano. Mira cómo Pablo dice, mi amado hermano: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿quién? Los que no andan conforme a ¿quién? A la carne.
Los que no andan conforme a la carne. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tú satisfaces la carne, hermano? ¿Cuánto tú satisfaces la carne? Porque si tú le das rienda suelta a tus deseos carnales, entonces la carne todavía te domina. Pero si tú le pones un freno y sabes decir, ya hasta aquí a la carne, entonces la carne no te domina. Mira cómo dice, mira, me encanta, dice, a los que andan conforme a la carne, sino conforme a qué. Porque el Espíritu te da vida. Porque el Espíritu te da vida. Ninguna condenación hay para ti, para mí. Al contrario, hay vida eterna en Cristo Jesús. Hay vida eterna en Cristo Jesús. La palabra dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Apartado de Dios, no vas a poder hacer absolutamente nada. Nada, mi hermano. Vamos a seguir, dice, porque la ley del Espíritu, ¿qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de Cristo Jesús nos ha libertado a ti y a mí de las garras de la muerte, de esa muerte espiritual y de esa muerte que tenemos física también, mi amado hermano. El Espíritu de Dios nos ha libertado. Y mira, quiero que veas el 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué dice? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado ¿a qué? En la carne. Mi hermano, te está diciendo Pablo, a los convertidos en Roma, miren, a causa de Jesucristo, ahora tú y yo ya no gozamos, ya no estamos condenados, ahora gozamos de salvación y de vida eterna. A causa de Jesucristo, yo te quiero decir algo, hermano. Aquí el único fiel y verdadero es Cristo. Al único que se le merece toda gloria y honra es Cristo. Al único, mi amado hermano, que nos puede llevar a ese reino con Dios es Cristo. No hay otro camino. No hay otro camino al Padre. Así dice la palabra. Dígale, no hay otro camino, dígale. No hay otro camino. Hermano, lo siento para aquellos que piensan de que la Virgen María, que San Pedro, que San Judas y que cualquier otro santo lo va a salvar. La palabra dice, no hay otro camino al Padre, porque el que se crucificó en esa cruz fue Cristo. Miren lo que dice Pablo, miren, vean, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando ¿a quién? A su Hijo. ¿Verdad que no dice envió a María? ¿Va que no dice envió a Pedro, envió a Juan, envió a San Judas, envió a todos? ¿Qué se imagina usted? Siempre le pone nombres de santo a todos, mi hermano. ¿Verdad que no envió a Mahoma? ¿Verdad que no envió a Mohammed? Y no sé cómo se llaman los demás profetas que hablan los demás libros. ¿A quién dice que envió? ¿Enviando a quién? A su Hijo en semejanzas de carne. ¿Sabes por qué Cristo se tuvo que hacer carne? ¿Sabes por qué Dios dice que dejó su deidad? Dice, se despojó de ser de su trono y baja a la tierra en forma de hombre, porque era necesario que hubiera un sacrificio de sangre. Era necesario que un cordero inmolado, puro, limpio, diera su vida por ti y por mí. Y Pablo les está diciendo, miren, Dios envió a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Y como lo hemos visto anteriormente, Jesús viene, se crucifica, muere y resucita. ¿Y qué hizo cuando resucitó? Venció al pecado, venció a la muerte. Y tú y yo tuvimos acceso directo a la vida eterna. ¿A través de quién? De Jesús. ¿Qué quiere Pablo decirles? Tengan presente que solo a través de Cristo somos salvos. Ya no la ley no te mete, le dice el judío. La ley no te va a introducir a la vida eterna. El único que venció a la muerte, que venció la ley y que cambió la ley, porque hubo un cambio de ley y venció al pecado, fue Cristo. Tú ya no te debes a nadie más, sino solamente a Cristo. Y ese es el problema que muchos se ven en la iglesia. Idolatramos tanto a los pastores que no debemos a los pastores, sino a Cristo. Le tenemos más miedo al pastor que a Cristo. Le tenemos más temor al pastor que a Cristo. Ya que el pastor se va a dar cuenta que hoy yo no hice esto. Pero Cristo te está viendo. El pastor no te está viendo. ¿Qué haces en tu casa? ¿Qué haces en tu trabajo?
¿Qué haces en tus días libres? El que te mire es Cristo, yo no te puedo ver. Así que a mí no me tengas miedo, hermano. Tenle temor al Señor, y ese temor se convierte en amor. Y cuando tú amas, difícilmente le vas a fallar. Mire, yo quiero que siga viendo, dice 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿en dónde? En nosotros. En nosotros. La ley se cumple en Cristo. Ahora, mi hermano, sáquese de la cabeza aquellos que dicen no hay ley. Al contrario, hoy la ley está más vigente que nunca. Porque la ley se cumple en Cristo. Porque ahora nosotros no nos debemos a mandamientos de hombres, nos debemos a los mandamientos de Dios. El decálogo no ha pasado, hermano. El decálogo no ha terminado. El decálogo no ha sido abolido. Al contrario, el decálogo, esos mandamientos hoy se cumplen más que antes. ¿Quieres que te explique cómo? Pastor, pero si la palabra dice que dos mandamientos he dejado, dice el Señor: amarás al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, pero mire, solo dos. Entonces podemos robar, podemos adulterar, podemos fornicar, podemos hacer todo lo que queramos. Dice Pablo: en ninguna manera, dice Pablo. Porque mire, la ley se cumplió, porque si amamos a Dios por sobre todas las cosas, no vas a querer pecar, no vas a querer adulterar, no vas a querer fornicar, no vas a querer robar, no vas a querer hablar mal del prójimo, no vas a envidiar las cosas de tu prójimo, no vas a tener codicia, no vas a tener nada. ¿Por qué? Porque amas más a Dios. Porque ese amor hacia Dios nos va a hacer que nosotros ya no queramos fallarle. Y te tengo una noticia, y aquí entra la gracia de Cristo. Y si nosotros pecamos así sin querer hacerlo, hermano, abogado tenemos que Cristo Jesús, que dice que Él va e intercede delante del Padre y hace que el Señor dice que cuando intercede, el Padre nos perdona, porque Él es nuestro abogado. Mire, sigamos avanzando porque el tiempo se nos va. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no estamos conforme a la carne, sino conforme al Te quiero hacer una pregunta. ¿A quién alimentas más? ¿A quién alimentas más? ¿A la carne o al espíritu? Al que más alimentes, ese va a ganar la batalla. Porque si tú alimentas más la carne te va a traspasar y te va a acabar, hermano. Pero si tú alimentas el espíritu, pastor, ¿y cómo alimento el espíritu? Métele ayuno, métele oración, métele lectura bíblica, métele asistencia a tu iglesia, métele más intimidad para con Dios. Y yo te aseguro, hermano, que difícilmente las tentaciones de la carne te van a ganar. Alimente el espíritu. Alimente el espíritu. Mira cómo dice: porque los que son de la carne piensan cosas en qué. De la carne, hermano. Pero dice la palabra: pero los que son de quién. Del espíritu. ¿Qué dice? Dice: pero los que son del espíritu, cosas del espíritu. ¿No te ha pasado, mi amado hermano? Así, no es que nos llevemos de espirituales, mi amado, sino que tu mente, de repente una predicación, una alabanza, de repente tengo que hacer esto en la obra del Señor, de repente tengo que servir al Señor, de repente te apartas para Dios, y todo el día, mi amado, inconscientemente, porque tu espíritu brama dentro de ti, y inconscientemente tú estás adorando al Señor todo el día. No sé si te has fijado, pero cuando no andas en el espíritu, sino que en la carne, hermano, chambre todo el día, crítica todo el día, todo lo ves mal, porque como andas en la carne. Pero cuando andas en el espíritu, ves más lo bueno que lo malo. Yo le decía a mi esposa: yo no sé por qué nosotros los seres humanos, bueno, sí sé, somos pecadores. ¿Por qué los seres humanos vemos solo lo malo? Mire, una persona nos puede haber hecho bien durante toda la vida que lo conozcamos. Una falla hace, todo lo bueno que hizo se olvidó. No, la falla, esa vive recalcando uno. ¿No se ha fijado? Yo, mi esposa, ¿por qué no somos diferentes? Ok, no falló, o nosotros fallamos. Perfecto, pero todo lo que ella hizo, lo hizo con amor para nosotros. Pero eso lo vamos a lograr cuando andemos en el espíritu. Porque el espíritu nos redarguye, nos confronta y nos dice: hey, momento, si la palabra dice que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, pero también ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo.
Mire, sigamos avanzando. Dice 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte. Es muerte. En la carne, el viejo hombre, el pecado, te va a traer muerte. Primero te va a traer muerte espiritual, hermano. ¿Cómo así, pastor? Muerte espiritual, al grado, hermano, que ya no te va a doler pecar. Al grado que vas a vivir pecando y aún así te vas a creer salvo. Pero dice la palabra que los que heredan el reino de los cielos, los que hacen la voluntad de Dios. Mire, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero ¿qué dice? Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Mire, yo admiro, hermano, de verdad, aquellos hombres que andan atribulados y andan tranquilos. Andan en paz, porque el espíritu que anda adentro nos da paz. Yo ayer recibí una noticia no muy agradable, de verdad no muy agradable con respecto a mi salud. Me van a mandar a hacer otra serie de exámenes más duros todavía, que no me gustan, pero bueno, hay que ir. La doctora se preocupó un poco, me dice, hemos visto unos cambios que no me gustan, así que te vamos a hacer un examen más fuerte. Y en un momentito yo dije, otra vez. Pero en el momentito el Señor me dijo, ¿y quién está contigo? Amén. ¿Acaso no soy yo Jehová tu Dios? ¿Y sabe qué dio en mi corazón? Paz. ¿Me dio? Paz. Porque el que anda en el Espíritu anda en paz. Téngalo presente. Si usted anda siempre y amargado, y enojado, y afligido, preocupado, entonces pregúntese, ¿anda en el Espíritu o anda en la carne? ¿En qué andamos? Andamos en el Espíritu. Y el Espíritu nos va a dar paz. Dice el 7. Por cuanto, dice, los designios de la carne son, dígale al hermano, mire hermano, por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. ¿Qué dice que éramos antes? Enemigos de Dios. ¿Verdad, hermanos? Si éramos enemigos de Dios. Eso éramos antes. ¿Pero por qué éramos enemigos de Dios? Porque estábamos destituidos de su gloria. Porque nuestro pecado nos hacía que fuéramos enemigos de Dios. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Mire, yo quiero que vea. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vamos al 8. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? ¿Qué dice? No pueden agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Los que andamos conforme a la carne no podemos agradar a Dios. Mire, 9, me encanta. Pablo aquí está haciendo como una, ¿cómo le digo? Así como que dice, ok, voy a creer que andan en el Espíritu, pues vaya. Porque recuerden que Pablo está escribiendo una carta. Pablo no los conoce. Pablo no los ha visto a los que están en Roma todavía, los convertidos. Y le dice, ok, voy a creer que andan en el Espíritu. Y le dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pablo está aseverando, le digo, ok, voy a creer en ustedes viven en el Espíritu. Entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Ay. Y entonces, si no es de Cristo, ¿de quién es? No tenga miedo, dígalo. Si no es de Cristo, ¿de quién es? De Satanás. Y dice la palabra, el que peca deliberadamente es hijo del diablo. Pablo está haciendo claro. Vamos al 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, porque Cristo es justo, porque Cristo es la justicia. Mi amado hermano, porque si nosotros vivimos en el Espíritu, a la verdad estamos muertos a este cuerpo pecaminoso. Pero si Cristo mora en nosotros, estamos vivos para el Espíritu en la vida eterna. No se enamore de este cuerpo mucho, mi hermano, que este cuerpo aquí va a quedar. Vamos a ser levantados en cuerpos glorificados. Vamos a ser levantados en cuerpos
glorificados. Y eso le está diciendo Pablo. Miren 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a los muertos, a Cristo, Jesús vivificará también, dice, vosotros vuestros cuerpos mortales y su espíritu que mora en nosotros. Si aquel espíritu que levantó a Jesús de la tumba cuando fue crucificado y fue sepultado, ese espíritu que levantó a Jesús, el espíritu de Dios, ese mismo espíritu nos va a levantar a nosotros de la muerte. Le está diciendo Pablo, no se preocupen, hombre. Hay una alabanza muy linda que dice: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y dice: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ahora dice: no se preocupe, que el mismo Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo te va a levantar a ti en el día de la resurrección. Yo me gozo, hermano, de verdad. Vamos al 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Tú y yo no le debemos nada a la carne. Ya Cristo pagó por nosotros. Tú y yo no le debemos nada al pecado. Ya Cristo pagó por nosotros. No somos deudores, diga el que está a la par. No le debemos nada. Si cuando el Señor dijo en la cruz del Calvario, consumado es, dijo, deuda pagada. Ya no deben nada. Ya está pagado. Ahora solo síganme. Ahora solo acepten como Jesús, como su único y suficiente Salvador personal. Pero después de ahí, ¿qué viene? Una vida de cambios. No puede haber alguien que se llame cristiano y que viva y siga viviendo una vida pecaminosa, porque ya el pecado ya no nos gobierna. Nosotros somos de Cristo. Dice: porque si vivís en 13 conforme a la carne, otra vez, mi amado hermano, el apóstol Pablo insiste: no poder vivir como la carne, no poder vivir conforme a los deseos de la carne. Mire, porque si vivís, dice, conforme a la carne, moriréis. Hermanos, si vivimos conforme a la carne, vamos a pecar, y el pecado nos va a producir muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. ¿Quién sabe cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5. Después lo buscan en su casa. Hoy lo vamos a buscar. ¿Cuáles son las obras de la carne? Borrachera, lascivia, hechicería, enemistad, celos, ira, contienda. Ya lo vamos a ver más adelante. Porque si vivimos en el 13, vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién va a hacer que tú ya no vivas con las obras de la carne? El Espíritu que mora ahora en ti. Alimenta al Espíritu y las obras de la carne van a morir. Las obras de la carne van a morir. Hermano, yo te puedo poner uno de mis grandes pecados. Era que me encantaba la música secular. Si de verdad parezco una disquera en mi cabeza, tengo toda la música que me la tengo ahí adentro. Pero ya no me llama la atención. Mire, no es broma que fuimos a El Salvador. Mire, uno va pasando en un centro comercial afuera y la gran música, hermano. Antes uno con el piecito, ya sentía qué movimiento, ¿verdad? Ahora, hermano, yo lo pude escuchar y no pasa nada, hermano. ¿Por qué? Porque ¿quién hizo morir el deseo de la música en mí? El Espíritu. ¿Quién hace morir el deseo de la carne? El Espíritu. Si tú alimentas el Espíritu, vas a hacer morir los deseos de la carne. Mire, sigamos, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Vaya, hermano, dígale a la par: hijo de Dios, dígale. Hijo de Dios. Ahora pregúnteme: ¿estás seguro? Dígale. ¿Estás seguro? ¿Cómo vives? ¿Qué hablas? ¿Qué piensas? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Mire, me gusta, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos
de Dios. Dice, pues no habéis recibido el 15, dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en dónde? En temor. Hermano, tú y yo no hemos sido libres para vivir en temor del pecado, no, hermano. Tú y yo hemos sido libres para adorar a Cristo Jesús, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Por qué dice clamamos Abba Padre? Porque ahí dice Pablo, ahora tú y yo, bueno, tú has sido adoptado, porque Pablo sí era judío, Pablo sí era israelita, pero nosotros ¿qué somos? Gentiles. ¿Y eso qué significa? Que al aceptar a Cristo somos injertados en el cuerpo de Cristo. Pasamos a ser ¿qué? Hijos adoptivos. Y el hijo adoptivo tiene los mismos derechos del hijo legítimo. No se sienta menos. Es que no nace en Israel, pastor. Mejor, hermano. Porque dice que el corazón de ellos está endurecido ahorita, por eso desprecian a Cristo. Pero nosotros, dice, nos puso un corazón de carne para que, dice, hasta que el último de los gentiles reconozca a Cristo, el Señor viene. Hasta que el último se ha convertido, el Señor viene. Entonces dice, pues dice, mire, me encanta, mire, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción. Diga, somos hijos. Somos hijos. Dice el 16, el espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Yo quiero que note algo ahí rapidito, tenemos 5 minutos. ¿Con qué letra comienza la primera palabra espíritu? El espíritu, ¿con qué comienza? Con mayúscula, ¿verdad? Y el segundo espíritu, ¿con qué? Con minúscula. Entonces, el Espíritu Santo, el espíritu que se nos fue depositado, ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu carnal, mi amado hermano. Porque tenemos el espíritu carnal. Y dice que esos se pelean entre sí. Y el que va a ganar es el que más alimentes. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra carne, que nosotros ya no somos de la carne, nosotros ahora somos de Cristo Jesús. Mire cómo Pablo se la deja ir, qué bonito. Y si hijos, también herederos. Ay, hermano, somos hijos adoptivos, pero tenemos todos los derechos de los hijos legítimos. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que aquí viene lo que no nos gusta. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa si es que padecemos juntamente con Él? ¿Qué significa, hermano? ¿Qué padeció Cristo? Vituperio, desprecio. Cristo sufrió a causa de nosotros. Nosotros, dice, vamos a sufrir. Dice, bienaventurados cuando os vituperen a causa de este evangelio. Vamos a pasar nosotros penalidades también. Vamos a vivir en carne propia lo que Cristo vivió, mi amado hermano. Y si nosotros vivimos lo que Cristo vivió, y dice la palabra, y si también nosotros herederos, dice, y coherederos, si es que padecemos, si nosotros padecemos juntamente con Cristo hasta el final de los tiempos, mi hermano, nos fuimos con el Señor. Dice, toma tu cruz y sígueme. Tomar tu cruz no es que dejes las cosas que te agradan. Tomar tu cruz es que te van a despreciar. Tomar tu cruz es que te van a menospreciar. Incluso tu familia, tus papás. Ay, déjate la religión tradicional que yo te enseñé. No importa, hermano, porque en Cristo Jesús somos libres. Dice, te dejará tu padre y tu madre, pero yo soy el que te recoge. Vamos a padecer, hermano, vituperio, desprecio, persecución. Vamos a padecerlo. Pero si lo padecemos juntamente con Cristo, juntamente con Él, vamos a heredar la vida eterna. Ahí rapidito, pues tengo, dice, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, aquí vamos a dejar, no son comparables con la gloria venidera en vosotros, que en vosotros ha de manifestarse. Pastor, ya no aguanto esta vida, todo me va mal, aquí ya no puedo vivir, yo ya no sé qué hacer, ya no soporto. Mire, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no sé qué esté pasando hoy, pero lo que yo esté pasando no se compara en nada a la gloria venidera en Cristo Jesús. Yo quiero que veamos algo, hermano. Lo vamos a dejar aquí en el 18. Me recuerda que en el 18 lo dejamos. Quiero que vayas conmigo a Gálatas 5:16, ahí adelantito. Gálatas 5:16, para que te vayas sabedor qué son las obras de la carne y qué es el fruto del Espíritu.
Gálatas 5, 16 al 25, te lo leo y con esto terminamos. Las obras del Espíritu y el fruto las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice, digo pues, dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Mire, es una lucha y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Miren, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí menciona Pablo una pequeña lista. Es pequeña, hermanos, si es más. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué está hablando Pablo en Romano? De las obras de la carne. Ven cómo Pablo va variando todo. Dice, mire, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya lo he dicho antes allá en Romanos, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? El reino de Dios. Porque andan en la carne. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora te pregunto, con esto ya terminamos. El Espíritu da vida, el pecado da muerte. Ahora, ¿en quién andas tú? ¿En el Espíritu o en la carne? Si andan en el Espíritu, mi hermano, continúa así, alimenta el Espíritu de Dios. Si andas en la carne, te es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, porque en tu misericordia, Padre, nos guías a través de toda la verdad, Señor Jesús. Ayúdanos a poder andar en el Espíritu, Señor, para no satisfacer los deseos de la carne. Perdónanos, Señor, por pecar. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas. Pero también, amado Padre, nosotros vivimos en el Espíritu, porque mi espíritu, Señor, se contrita cuando el Espíritu Santo que mora en mí, Señor, viene y lo exhorta. Gracias, amado Padre Celestial. Llévanos con bien a casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.